Vuelve nuestra reunión ADN Movimiento para que por favor los que nunca han venido a una reunión de ADN puedan conocernos, puedan conocer nuestra iglesia, nuestro equipo de servicio de trabajo. Será el 27 a las 6 de la tarde, así es que estamos con estos anuncios. Y los miércoles, este próximo miércoles 10 será nuestra reunión de adoración. El siguiente miércoles 17 será nuestra reunión de mayordomía y el 24 nuestra reunión de discipulado, para que se agende todos los miércoles. Y recordarle que también está disponible nuestro canal de WhatsApp de la iglesia, así es que si usted no se ha suscrito, toda la información relevante, toda la información necesaria va a ser publicada ya no a través de listas de difusión, sino por medio de nuestro canal. Si usted no se ha suscrito, ahí está nuestro código para que lo pueda hacer y comience a seguirnos en el canal de WhatsApp. Sin más preámbulos, en esta mañana, ¿cuántos están alegres de estar en casa? Damos gracias al Señor por un domingo más. Quisiera que por favor se coloque de pie en esta mañana. Antes de iniciar, quisiera que oremos un minuto y que disponga su corazón, porque sé que esta mañana el Señor va a hablar a su vida. ¿Cuántos tienen esa expectativa? Al entrar, quizás le dieron ya el sticker de nuestro episodio número 5. Hoy la tribu que nos corresponde, la tribu de Judá. Así que hoy va a ser una mañana bien linda. ¿Cuántos dicen amén a eso? Va a ser una mañana donde tengo la certeza que el Señor a través de su palabra te va a hablar, te va a instruir. Pero quisiera que antes de cualquier cosa pudiéramos hoy dar gracias al Señor por esta mañana, pudiéramos hoy bendecir este lugar, bendecir este tiempo. ¿Qué tal si te tomas un solo minuto hoy para decirle: Señor, un domingo más, por tu gracia, por tu favor, por tu misericordia, Señor? Padre, un domingo más que me permites delante de tu presencia venir a alabarte, venir a exaltarte, venir a dar mi corazón, venir a dar mi vida, Jesús. Un domingo más que puedo estar delante de ti, Señor, lleno quizás de errores, dificultades, de falencias, pero por tu gracia, amado Jesús, por tu gracia infinita, hoy puedo acercarme a ti. ¿Cuántos dan gracias hoy a Cristo? Dile: gracias, amado Jesús, porque por tu gracia infinita me puedo acercar. Padre, porque no era digno de nada, Señor, pero tu Hijo, Señor, pagó el precio por el cual hoy yo estoy aquí, Señor. Te puedo adorar, te puedo exaltar, puedo acercarme confiado a tu trono, amado Jesús. Y en el nombre de Jesús damos gracias, porque has sido bueno y has sido fiel a tu palabra, Señor. Y esta mañana te pedimos, Espíritu Santo, que quites toda carga del corazón, que tú seas el consolador de tu iglesia, que permitas que hoy la palabra, Señor, sea la que transforme, que sea la que hable, la que direccione, y que una vez salgamos de este lugar, Señor, podamos extender el evangelio como es tu deseo a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, todo el honor a ti, Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor antes de sentarte. Puedes tomar tu asiento. Hoy continuamos con nuestra serie. ¿Cuántos han sido bendecidos con esta serie Huellas? Ya hemos transcurrido un camino importante a través de la serie. Hoy vamos a ver el episodio 5, el episodio 1, el episodio introductorio, y ya hemos visto 3 de las 12 tribus. Ya vamos llegando a casi el 30% del temario de nuestra serie, y hoy vamos a ver la tribu de Judá. Ya vimos los 3 hijos mayores, Rubén, Simeón y Leví. ¿Cuántos aprendimos algo? Amén. Yo tengo que confesarle algo hoy. Es poco usual que cuando estoy al turno de predicar esté el pastor Fabio ahí sentado. Él mete un poquito de miedo, ¿sí? Espero estar a la altura, porque lo que hemos recibido los 3 domingos pasados ha sido increíble. ¿Cuántos se sienten bendecidos? El Señor ha hablado, el Señor nos ha despertado, y tengo la certeza que, gracias a Dios, quien habla en este altar no es un hombre, es la palabra del Señor.
Hemos aprendido a honrar la palabra y por eso tengo esa certeza que esta mañana usted va a recibir la palabra del Señor a su espíritu, que lo va a instruir. Amén. Génesis capítulo 49, verso 8 al 12. Hoy quiero centrarme ahí. El verso base: Jacob reúne a todos sus hijos justo antes de morir en Génesis capítulo 49 y empieza a profetizar sobre ellos, empieza a bendecirlos, a lanzar palabras sobre ellos, y en esa dinámica llega el turno de Judá. Los tres anteriores hemos visto que no fueron palabras tan agradables para sus hijos, porque la conducta de sus tres hijos anteriores no fue una conducta como tan digna, como algo que hiciera sentir tan orgulloso a Jacob como padre. Pero hoy empieza a cambiar un poco el discurso de Jacob. Hoy empieza a cambiar un poco también la forma en la que Jacob bendice a sus hijos, porque a partir de Judá empieza a notarse que hubo un cambio, y Judá es quizás para mí, después de entender esto, la tribu más importante de las 12 tribus de Israel. Si pudiéramos ponerlo un poco en un orden jerárquico, si bien Judá no fue el primogénito, Judá podría ser hoy la tribu más importante de las 12, por su prominencia, por todo lo que Dios provocó de esta descendencia. Y quiero que leamos la palabra. Acompáñenme en la pantalla. Sacuda antes al que tiene al lado, dígale: no se duerma, porque hoy Dios te va a hablar. ¿Cuántos creen que Dios nos va a hablar? A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará en el cuello de tus enemigos, se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, ha subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Él ata a la vid su pollino, y a la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras, y en la sangre de las uvas su manto. Sus ojos están apagados por el vino, y sus dientes blancos por la leche. Quizás esta es una de las porciones en cuanto a la bendición de Jacob a sus hijos donde él más se extiende, y se extiende porque algunos teólogos coinciden en que, o más bien es una certeza teológica, que es la primera vez que en la Biblia encontramos la figura de Jesucristo a través de la profecía de un hombre, y es Jacob hablando no solamente acerca de la bendición a su hijo Judá, sino que esa bendición se convierte años adelante en la profecía mesiánica por la cual tú y yo hoy estamos aquí sentados y podemos dar gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso la trascendencia de la historia de Judá. Sin Judá en la historia no hubiese descendencia de Cristo, y por eso quiero que hoy tomemos un tiempo importante para detallar varios aspectos históricos importantes de la vida de Judá. El nombre de Judá, Génesis capítulo 29, verso 35. Judá es el cuarto hijo de Jacob. Es también hijo de Lea, la hermana de Raquel. Ya recuerda usted, ya si no lo ha visto, lo invito a que se conecte a los videos en nuestro canal de YouTube anteriores para que recapitulemos un poco. Pero quiero avanzar rápidamente. Lea es la esposa de Jacob, que no era tan amada por Jacob, no era una mujer deseada, y sus tres hijos anteriores tuvieron una característica, y es que cada hijo que tuvo tenía Lea el deseo de agradar a Jacob, de llamar la atención de Jacob. Pero ya después del tercer embarazo, usted recuerda que en la historia Rubén, Simeón y Leví tenían un nombre conforme al deseo de llamar la atención de Jacob. Pero este hijo tiene algo característico, y es que esta vez, una vez nace Judá, ella le pone Judá porque la palabra explícitamente dice cuál fue el deseo de ella con este hijo. Mira lo que dice: concibió una vez más y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré al Señor. Así que le puso por nombre Judá, y dejó de dar a luz. Y lo que significa este nombre en el contexto hebreo,
Judá, Yeduá, significa alabanza o agradecimiento. ¿Por qué razón Judá es importante? Porque Judá no es la demostración ni es el deseo de llamar la atención de su marido, sino que Judá es la expresión de un corazón que dice: no me importa lo que pasó antes, yo quiero agradecer al Señor. Ahora sí voy a alabar al Señor, voy a agradecer al Señor porque a mí me dio la gracia de poder tener hijos. Y cuando vemos a Judá en el panorama de las 12 tribus, es Judá la tribu que representa a Cristo, porque Cristo es el único capaz de elevar una alabanza a Dios agradable que Dios pueda recibir. Amén. ¿Qué le daremos nosotros a Dios digno de Dios? Diga conmigo: solo a través de Jesucristo. Amén. No hay nada que tú y yo le podamos dar a Dios que a Él le agrade. ¿Qué es lo que le agrada a Él? Que Cristo es quien hace perfumar su trono. Y por esa razón Judá es importante en esta historia, porque Judá significa alabanza. Diga conmigo: alabanza. No solo alabanza a Dios, más adelante lo vamos a ver, es que también esa alabanza iba a venir de parte de sus 11 hermanos, porque él iba a ser alabado entre los hijos de su padre, dice la profecía de Jacob. A diferencia de los 3 anteriores hijos, el nombre de Judá tenía una intención de agradar al Señor. Y lo más importante de la tribu, por lo cual se conoce quizás el símbolo de la tribu. El símbolo de esta tribu no tiene espacio para la duda ni para la interpretación, porque Judá es conocido como el león. Por eso el símbolo en su escudo es un león. Y no es un león cualquiera, no es un gatito tímido que no le puede ganar a una gallina. Yo también tengo mis armas, el que lo entendió, lo entendió. Sí, porque este año me han dado palo, pero sí, yo he aguantado ahí, yo vengo orando: Señor, guarda mi corazón. Pero no es un león gatito, no, es un león de realeza. Cuando tú ves el escudo, es más, muchos de las monarquías en la historia usaron el león, el símbolo del león, como un símbolo de realeza, de poder. Y cuando tú ves el símbolo, tiene que ver mucho con la representación de esta profecía que Dios pone a través de Jacob en Judá. Y es que el león representa fuerza, realeza y dominio. Génesis 49:9 nos deja ver explícitamente que el símbolo dice que cachorro de león es Judá. Así es que este simbolismo también nos da una figura, antecede una figura mesiánica, y es quizás como conocemos mesiánicamente la persona de Jesucristo, el león de la tribu de Judá. ¿Cuántos dicen amén? Su ubicación ritual, militar y geográfica dentro del escenario de la nación de Israel, cuando Israel estaba ubicada en el tabernáculo de manera ritual, Números capítulo 2 verso 3 dice que los que acampan al oriente hacia la salida del sol serán los de la bandera del campamento de Judá. Es decir, que Judá estaba ubicado ahí, si lo podemos ver en el mapa, hacia el oriente, entre las tribus de Isaacar y Zabulón, y estaba ubicado en el centro al oriente, con una intención, porque el sol salía del oriente. Amén. Y también militarmente, Números capítulo 2 verso 9 nos dice que militarmente la tribu de Judá era la más importante, no solo porque Judá significaba el líder de las 12 tribus, sino porque era la tribu más numerosa. La Biblia nos dice que el total de los enumerados del campamento de Judá, 186,400 según sus ejércitos, ellos marchaban primero. Y esto en números reales es posiblemente la población de una ciudad como Chía o Cajicá. 186,000 personas era la tribu de Judá. Geográficamente, la herencia, la porción de la herencia de Judá, cuando se reparte en Josué,
Recuerde que en Josué capítulo 15 habla cuando se reparte la herencia entre las tribus. Quizás es una de las herencias más extensas. Josué capítulo 15 versos 20 al 63. No lo vamos a leer, usted lo va a buscar. Se dedica a hablar cada ciudad, cada pueblo, cada aldea que fue herencia para Judá, porque en teoría Judá tomó toda la parte sur de la tierra de Canaán, la tierra prometida, incluyendo una ciudad muy importante en el contexto bíblico, que es Jerusalén. La ciudad de Jerusalén hoy existe aún en Israel y es el motivo de la lucha religiosa donde confluyen muchas fuerzas alrededor de ella, porque así como en tiempos de Judá, cuando le fue repartida la herencia, en Josué capítulo 15, 63 dice más o menos que nunca se pudo sacar de Jerusalén a los habitantes de Jerusalén, y Judá tuvo que compartir el territorio de la ciudad más importante de su época. Por lo tanto, no solo es la más numerosa, no solo es la más importante de las tribus, sino que también le tocó geográficamente el mejor lugar para habitar. Estratégicamente, la zona de Jerusalén tenía una topografía montañosa, ideal para la defensa militar. Y aparte de eso, era frontera con la tierra de Edom y la tierra de los filisteos. Cuando tú ves un poco la escena bíblica de grandes hombres de Dios que tú vas a encontrar, te vas a dar cuenta que este es el lugar geográfico donde transcurre mucho de la historia bíblica. Y quiero detallar varios aspectos de interés y espero que aprenda en esta mañana algo. Si los otros habían sido novelescos, este es digno de un capítulo de La Rosa de Guadalupe, de Tu Voz Estéreo, de alguno de ellos. Porque si los anteriores habían sido bien novelescos, este es bien atractivo. Génesis 37, 28, 29, como primera medida, donde aparece Judá un poco en su carácter, nos enseña que influenció a sus hermanos para no matar a José, sino mejor venderlo como esclavo. Mira lo que dice: Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Se le asigna a Judá que por causa de su intervención, de su influencia, no mataron a José, sino lo vendieron a unos mercaderes como esclavo. En segunda medida, empieza uno a leer la historia de Judá y empieza uno a ver el carácter de Judá y por qué razón Dios escogió a Judá para hacer la genealogía de su hijo Jesucristo. Judá se casó con una mujer cananea con la que tuvo 3 hijos, y la historia de cada uno de esos hijos es trágica y a su vez moralmente compleja. Por una razón se detalla en Génesis capítulo 38. No quiero leerlo, sino que quiero que avancemos y usted lo pueda después consultar. El primogénito se llamó se casó con una mujer llamada Tamar, pero la Biblia afirma que era malo a los ojos del Señor y el Señor mismo le quitó la vida. El segundo hijo, Onán, según la tradición, cuando el mayor moría, el segundo debía tomar la posición de su hermano y casarse con la esposa de su hermano y tomar a los hijos como hijos propios. El segundo hijo, según la tradición, que se llamaba el matrimonio levirato, debía casarse con Tamar para dar esa descendencia a su hermano fallecido, pero sin embargo Onán se negó a cumplir esa responsabilidad y por esa razón también el Señor le quitó la vida, porque igualmente fue malo a los ojos de Dios. Entonces sus 2 primeros hijos fallecieron no por nada más complejo, sino que el mismo Dios los arrancó de la tierra. Y su tercer hijo se llamó Sela. El tercer hijo, después de perder Jacob a sus 2 hijos, no quiso exponerlo, y cuando tuvo el tercero debía tomar a Tamar como su esposa, y él le prometió que cuando creciera se lo iba a entregar,
para que cumpliera el levirato, pero aún así Judá no lo hizo. Y cuando creció no cumplió su promesa. Y se desencadena quizás la parte más oscura de la vida de Judá, que es bien interesante. Aquí se pone buena la novela. Tamar engaña a Judá, haciéndolo creer que es una prostituta en el camino. Se disfraza, se quita sus vestiduras de luto, porque la mujer en el levirato, como había muerto su esposo, estaba vestida de luto. Se quita sus vestiduras de luto y se para junto al camino con su cara cubierta y seduce a Judá. Esto está en Génesis 38, 15 al 19. Leámoslo rápidamente. Judá la vio y le creyó que era una prostituta, porque ella tenía el rostro cubierto. Verso 16. Entonces se detuvo y le hizo una propuesta indecente: déjame tener sexo contigo. Usted creyó que vino a culto, pero esto está bueno. Le dijo sin darse cuenta de que era su propia nuera. ¿Cuánto me pagarás por tener sexo contigo?, preguntó Tamar. Verso 17. Te enviaré un cabrito de mi rebaño, prometió Judá. ¿Pero qué me darás como garantía de que enviarás el cabrito?, preguntó ella. ¿Qué clase de garantía quieres?, respondió él. Ella contestó: déjame tu sello de identidad junto con su cordón y el bastón que llevas. Entonces Judá se los entregó. Después tuvo relaciones sexuales con ella y Tamar quedó embarazada. Luego ella regresó a su casa, se quitó el velo y se puso la ropa de viuda como de costumbre. Entonces, resultado de este engaño y esta situación, Judá embaraza a su nuera sin saber que era su nuera. 3 meses después, Génesis 38, 24, alguien le contó a Judá, lo dice en la Biblia, que su nuera se había comportado como una prostituta y que estaba embarazada. ¿Y qué hace Judá? Él ordena quemarla, matarla, y su nuera hace que le informen que el dueño de las cosas que dejó como garantía del pago es quien la dejó embarazada. Génesis 38, 26. Judá lo reconoció enseguida y dijo: ella es más justa que yo, porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Sela. Y Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar. Esta historia, que parece un poco surrealista, como que no sucede, sino como que es una fábula, es, para el contexto bíblico de lo que estamos leyendo, es la tipología de quién es Judá. Un hombre que no era el más intachable para la dignidad que había sido escogido. Tuvo sus fases oscuras, pero siempre tuvo una conducta dada a la redención y a la justicia. Y aquí vemos a este hombre justo que dice: yo no puedo hacer injusticia matando a esta mujer, porque el que fue más injusto fui yo. Ahora, la vida de Judá, a partir de estos versos, empieza a ponerse a revelar un poco más el carácter de Judá, y empieza a tener como una tipología encaminada hacia la redención, y lo vamos a ver. Judá, producto de esta falla, tiene 2 hijos. El embarazo de Tamar, como producto, es el embarazo de unos gemelos. Esos gemelos son bien importantes en la simbología bíblica, porque si usted recuerda, toda la simiente hebrea siempre vino en un conflicto, en la lucha. Esto tiene que ver con que genealógicamente el linaje de los escogidos siempre vino en conflicto con una raíz que no era la escogida. Cuando tú ves la historia de Jacob con Esaú, cuando tú ves la historia de la rivalidad entre los hermanos, de las 2 descendencias, cuando Isaac, Ismael desde Abraham, aquí se vuelve a repetir un poco, y se vuelve a repetir porque Génesis capítulo 38 verso 27 nos enseña algo bien interesante. Léelo conmigo en la pantalla. Cuando llegó el tiempo que Tamar diera a luz, se descubrió que esperaba gemelos. Durante el parto, uno de los niños sacó la mano. Entonces la partera le ató un hilo rojo en la muñeca y anunció: este salió primero. Pero luego el niño metió la mano de vuelta y salió primero su hermano. Entonces la partera exclamó:
vaya, ¿cómo hiciste para abrirte brecha y salir primero? Y por eso lo llamaron Fares. Es decir, en el parto estaban en una lucha por quién salía primero. Se le hace familiar alguna historia de los patriarcas. Y cuando el niño que iba a nacer saca la mano, de pronto la vuelve a meter y sale otro por detrás, al que llamaron Fares, que en la simbología bíblica es quien abre la genealogía de Cristo. Y Fares significa el que abre el camino o el que abre la brecha. Quiero que lo entiendas porque esto es muy simbológico. O sea, esto tiene un poder profético dentro del final a donde vamos a llegar, porque sé que te va a bendecir cómo termina esta historia. Y Fares, el hijo que nació primero de los gemelos, es quien es el padre genealógico de Jesús. De él viene el linaje de todos los reyes de Israel hasta Cristo. Entonces, verso 30, luego nació el niño que llevaba el hilo rojo en la muñeca y lo llamaron Será. Dos acontecimientos muy importantes. Jacob y Judá están en un escenario. Génesis capítulo 43, 8 al 9. Hay una hambruna en Egipto, en la tierra, y el único lugar donde hay comida es Egipto. Los hijos de Jacob descienden hacia Egipto, y en Egipto toda la historia cuando José se revela a sus hermanos. ¿Qué es lo interesante? Dos situaciones. Uno, que José, cuando diseña toda la estrategia para probar que sus hermanos habían cambiado, les pone una condición: yo les voy a dar lo que ustedes me piden, pero ustedes tienen que traerme a Benjamín. Benjamín, cuando murió José, era el menor de los 12, y Benjamín era el consentido. Si José era consentido, Benjamín aún más, porque Benjamín le recordaba que él era el segundo hijo de su esposa amada Raquel, y cuando Benjamín nació, Raquel murió. En el mismo acto en donde nace Benjamín, la amada de su vida, por la que luchó casi 14 años para estar con ella, murió. Por eso el significado de Benjamín. Benjamín es muy importante para Jacob. Y la condición de José: si ustedes quieren eso, tráiganme a Benjamín. Algo que era imposible a lo que Jacob accediera. Pero aquí aparece Judá. Génesis 43, 8, 9. Judá le dijo a su padre: envía al muchacho conmigo y nos iremos ahora mismo. De no ser así, todos moriremos de hambre. Y no solamente nosotros, sino tú y nuestros hijos. Verso 9, y este es Judá: yo garantizo personalmente su seguridad. Puedes hacerme responsable a mí. Si no te lo traigo de regreso, entonces cargaré con la culpa para siempre. Porque Judá fue el líder de las tribus, no porque tenía algo brillante, sino porque Judá tenía una característica. Judá era un hombre que asumía la responsabilidad de otros, aunque no fuera la de él. Y por eso Judá es igual a Cristo, porque Cristo cargó una culpa que no era de él, cargó nuestra culpa para que nosotros no muriéramos. Y aquí aparecen las pinceladas del carácter de Judá. Y por último, Génesis 44, 32, 34, Judá intercede ante José para liberar a Benjamín. Una vez llegan, Jacob accede a darle a Benjamín para ir a Egipto. José vuelve a diseñar una estrategia para comprobar que ellos habían cambiado. Dice la historia que mete unas copas en su bolsa, y cuando iban con todo lo que José les había dado, los servidores de José dicen que Benjamín se robó unas copas, y cuando lo agarran con las copas lo capturan, y Judá entra en desesperación y dice esto: mi señor, yo le garanticé, Génesis 44, 32, a mi padre que me haría cargo del muchacho. Le dije que si no lo llevaba de regreso, yo cargaría con la culpa para siempre. Por favor, mi señor, permita que yo me quede aquí como esclavo en lugar del muchacho, y deje que el muchacho regrese con sus hermanos. Pues ¿cómo podré regresar y ver a mi padre si el muchacho no está conmigo?
no podría soportar ver la angustia que le provocaría a mi padre. Y algunos teólogos dicen que fue tan poderoso el discurso de Judá que en ese momento todo el teatro de José que armó se cae y se revela a sus hermanos. Que este fue el discurso que provocó que José se revelara, se quitara la máscara del faraón egipcio y les dijera: yo soy José al que ustedes vendieron. Y se reúne toda la familia, viene Jacob hacia Egipto y dice que es el momento en que Israel, después de ese discurso que José se revela, viene a habitar conjuntamente en Egipto, en una tierra bendecida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál fue la condición? Que Judá, diga conmigo, Judá se comportó como un redentor. Judá asumió la culpa. Si alguien se pregunta por qué razón, siendo José quizás el más famoso de los hijos, quizás el que asumió la primogenitura que se le negó a Rubén, ¿por qué de José no vino la genealogía de Jesús? Y esta es la respuesta y lo más importante que tienes que aprender de la historia, porque el tipo o la tipología de Cristo debía venir de alguien que tuviese una condición redentora. Porque Dios sabía que el plan de salvación debía venir de un lugar donde había un corazón de redención dispuesto a asumir la culpa de otros. De la tribu de Judá descendieron figuras claves en el desarrollo de la historia bíblica. 4: Daniel, David, Salomón y el más importante de todos, Cristo. ¿Por qué razón Judá es la tribu más importante? Porque quizás hablamos de los hombres más importantes descendientes de esta tribu. Algo muy importante, y es que toda la profecía de Jacob se cumplió. La profecía de Jacob estaba encaminada a declarar que él iba a ser el líder prominente de los hermanos, la tribu más importante de las 12. De su descendencia nació la monarquía de Israel. La época de oro de Israel vino por causa de Judá, en manos o en persona del rey David. Algunos estudiosos de la historia, no bíblica sino de la historia universal, aseguran que David y Salomón llegaron a ser de los reyes más influyentes que han existido en la tierra, en la historia de la humanidad. Y se dice que Salomón llegó a ser uno de los reyes más ricos que han pisado la tierra. ¿De dónde vinieron ellos? De la monarquía que Dios le prometió a Judá. Siempre estará sobre ti el cetro de Israel. Muy importante entender esto. La profecía de Jacob fue la primera profecía encaminada a Cristo. Y mira esto, en el cisma o históricamente en la división que tuvo Israel luego del cautiverio en Babilonia, dice la historia que 10 de las tribus, cuando muere Salomón, 10 de las tribus de las 12 se dividieron hacia el norte y solamente 2 conformaron el reino de Judá, que es lo que nosotros hoy conocemos como los judíos. Esas tribus fueron la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Cuando lleguemos a la tribu de Benjamín quizás lo vas a entender, pero causa de esa división nació el estado actual de Israel, que son los judíos, que ocupan el territorio que hoy ocupa Israel, y que alrededor de esa tierra hay tantos conflictos porque es una promesa que está desde el Génesis. Qué lindo esto. Cómo en la línea del tiempo tú puedes entender que hay una tierra que Dios le prometió a una tribu, y que esa tribu hoy, hasta el día de hoy, está en el cetro, en el trono de Israel. La única tribu de la cual quizás algunos se atreven a decir hay descendientes hoy es de la tribu de Judá, porque los judíos se hacen llamar judíos por el nombre Judá. Ahora, la profecía de Jacob fue la primera encaminada a Cristo, porque él fue el líder prominente de los hermanos, pero también porque esa profecía decía que no solamente el cetro iba a estar en Israel, sino que un día de Judá iba a nacer un rey eterno,
Mira lo que dice Charles Spurgeon en su comentario bíblico acerca de este suceso. Los ojos de Jacob estaban oscuros porque cuando Jacob murió, Jacob estaba ciego. Pero podía ver un camino muy largo, podía ver la venida de Cristo, el Silo. Verso 10 habla de que un día el rey, el Silo, que significa el que tiene el derecho, el pacificador. Tú tienes que entender que de las profecías bíblicas, una de las pocas profecías bíblicas que hoy está vigente es la profecía del Rey eterno, el día en que veremos a Cristo sentarse en su trono y gobernar eternamente desde su trono como el pacificador. Ahora, todo este recorrido histórico lo quiero centrar en tres aspectos importantes. Judá es un reflejo de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? He usado la misma estructura que hemos recibido de los tres tribus anteriores, porque aquí me voy después de toda esta hondanada de información. Podríamos hacer 4 domingos para hablar solo de la tribu de Judá y seguiría faltando tema. Estoy tratando de resumir cosas muy importantes, pero hoy quiero simplemente hacer una radiografía que refleja en nosotros la historia de Judá. 2 cosas importantes. Número 1, que no era un hombre intachable, digno de tal honor que le dio el Señor. Lo primero que tú y yo tenemos que entender en qué nos parecemos a Judá es que si bien nosotros no tenemos un linaje real, quizás no vamos a provocar una monarquía, no somos una familia numerosa, no tenemos tales virtudes. Lo que más me hace a mí parecerme a Judá es que yo también tengo un lado oscuro que me hace indigno del Señor. Pero aunque yo tengo un lado oscuro que me hace indigno del Señor, el Señor puso sus ojos sobre mí y sobrepasó lo indigno de mí para darme un lugar de honor. Sabes, la vida de Judá es un testimonio que nos enseña que la gracia de Dios puede tomar a una persona, y alguien reciba esto, rota por el pecado, y transformarlo en una pieza clave en su plan de salvación. Cuando yo veo a Judá, yo solo veo una cosa: cualquiera que el Señor disponga que le sirve para su propósito, Él lo va a usar, sin importar su condición, sin importar su historia, sin importar si pecó o no pecó. No es una historia de santidad la vida de Judá. La vida de Judá es una historia de gracia. Participó en la venta de su hermano. También participó en el asesinato de Siquem, ahí donde Simeón y Leví fueron llevados por la ira. Ahí estuvo también. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que la vida de Judá es un relato bíblico, es un testimonio, que no es lo que tú hagas o dejes de hacer lo que te califica para que el Señor ponga sus ojos en ti. No es algo que tú hagas, no es algo que tú des lo que te hace hábil para el propósito de Dios. Es que estamos aquí. Hoy te levantaste un domingo con el deseo de venir a la iglesia, pero solo con una intención: que la gracia de Dios se manifieste. Hoy no somos dignos. Y por eso cuando empecé en la oración oré así, porque anoche cuando estaba preparando el mensaje entendí claro esto: no es lo que yo pueda hacer, es que su gracia es superior a mí. Yo puedo tratar de santificarme, o puedo ser el más malo de los malos en la tierra, pero aún así nada va a superar el deseo de Dios y el propósito de Dios. Estamos aquí por su gracia. ¿Qué hizo Judá? Era el cuarto, era uno más de 12, pero aún así la gracia de Dios. Primera de Crónicas capítulo 5, verso 1 al 2, no solamente nos hace reconocer que no era un hombre intachable ni digno de ese honor, sino que ese honor fue inmerecido. Judá fue hecho partícipe del privilegio, y esto en el significado bíblico es muy importante. Él era el cuarto, pero dice la Biblia en Primera de Crónicas que él fue hecho partícipe de un privilegio. Si bien no fue el primogénito, mira lo que dice: los hijos de Rubén, el primogénito de Israel. ¿Se acuerda quién era Rubén?
Y entre paréntesis dice, porque él era el primogénito, pero como profanó el lecho de su padre, su derecho le fue dado a los hijos de José, hijos de Israel. De modo que la genealogía, mira esto, no está escrita conforme al derecho. Dígale que tiene a su lado, alguien tenía el derecho. ¡Uy, qué lindo esto! Dígale a alguien tenía el derecho. Pero mira esto, ciertamente Judá prevaleció sobre sus hermanos y de él procede el príncipe, aunque el derecho de primogenitura era de José. Qué lindo esto. Diga conmigo, yo soy como Judá. Yo no tenía el derecho, pero a Dios le plació poner sus ojos de gracia sobre mí. Yo no hice nada. Diga conmigo, yo no puedo hacer nada, ni muy malo ni muy bueno, para ganarme la gracia de Dios. Pero ciertamente Judá prevaleció sobre sus hermanos y de él procede Cristo, el príncipe. Y lo segundo, Judá es reflejo de nosotros, porque Judá evidencia una gracia que produce transformación. Desde el Génesis 37 hasta el Génesis 49, Judá evidencia la transformación por la gracia que había en él. No solo es la gracia que recibió, sino es la gracia que dio. Por eso la Biblia nos enseña que Cristo, por su gracia, la gracia que dio, no fue a la dimensión de la gracia que recibió. Y Cristo nos modeló lo que nos modela Judá. Él fue inmerecedor de la gracia de Dios. Todo lo que recibió fue inmerecido, pero su comportamiento fue digno de la gracia que recibió. Por eso nosotros, reflejo de nosotros, un cristiano, diga conmigo, un cristiano verdadero, es alguien que a la medida de la gracia que recibió, se comporta en la gracia que da. El poder de la redención es quizás la evidencia más grande de esa gracia que había en Judá. A pesar de sus errores, Dios no lo descarta. En lugar de eso, Dios lo usa de manera fundamental para cumplir el plan. Y esto es un recordatorio que sin importar tus errores, recibe esto, la gracia te redime y te capacita para un propósito mayor. Yo encontré 3 versos, Efesios 2, 8 al 9, voy rápido, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque es un regalo del Señor. Así es que dígale al que tiene al lado, si es un regalo, recíbelo, no te resistas, es la gracia del Señor. Amén. Alguien dice amén. Romanos 3:24 dice, y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tito capítulo 2 verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de toda la humanidad. ¿Por qué razón Judá es importante? Es la más importante por esta sencilla razón, porque Judá es un recordatorio de la efectividad del Evangelio de Cristo en nuestras vidas. ¿Tú quieres saber qué es el Evangelio? El Evangelio no es una predicación. El Evangelio no es un movimiento. El Evangelio no es una corriente. El Evangelio es la evidencia que un ser humano recibió la gracia por medio de Cristo. Cuando alguien te pregunta, ¿y tú por qué vas a una iglesia? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Por qué cambiaste? Tú solo tienes una respuesta: porque el Evangelio me cambió, porque yo soy producto del Evangelio, porque la gracia de Dios es la que me hace levantar mi cabeza. Por eso la palabra dice, acerquémonos pues confiados al trono de su gracia, porque ya no hay ley, ya no somos de la ley, somos de Cristo, y si en Cristo no tenemos por qué avergonzarnos. Por eso Romanos dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque si hay poder de Dios evidente es Cristo, que me sacó a mí de donde nadie pudo sacarme, me dio un lugar, me dio un honor inmerecido. Así como con Judá yo soy igual a Judá, la gracia es la que me hace a mí estar con cabeza levantada. Alguien dice amén a eso. Es por su gracia. Qué digno soy. No tengo nada digno delante del Señor, es su gracia.
Anoche cuando escribía esto me quebranté pensando, ¿y qué me hace a mí digno de pararme a predicar una palabra acerca de Jesús? No tengo nada digno, no hay nada meritorio. Es su gracia. Es su gracia. R.C. Sproul escribió: si puedes encontrar un solo acto de tu vida que haya contribuido a tu salvación, entonces no has entendido la gracia. Porque tú no estás salvo por algo que hiciste. Tú no estás aquí sentado porque habías podido pagar, dar o hacer algo. Es su gracia. Dile al que tienes al lado: es su gracia. Diga conmigo: Judá es un reflejo de nosotros, porque Judá es la gracia de Dios. Y quiero ministrar esta palabra y cerrar esta palabra, porque Judá, si alguien de los 12 es tipología y sombra de Cristo, Judá es uno de ellos. Génesis 49, 9 al 10. Cachorro de leones, Judá de la presa, hijo mío ha subido, se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? Esto es simbólico. Quiero que lo volvamos a leer porque simbólicamente, proféticamente, esto es una profecía bíblica que todavía está vigente para la iglesia hoy. Que alguien venga y te diga que mañana vas a comprar una casa, eso lo pongo en duda, pero esto sí es una profecía que debería estremecerte los huesos, que debería alegrarte el corazón. Porque tú no le sirves a un Dios, tú no adoras a un Dios que se olvidó de ti. Esta profecía es la profecía de un rey eterno pacificador que gobierna. El cetro no se apartará de Judá, verso 10, ni la vara del gobernante de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Judá es tipología de Cristo, porque Judá pasó de ser un vendedor a un intercesor. En capítulo 37, 38, Judá vendió a su hermano. Pero en el capítulo 43 intercedió ante Faraón por su hermano. Y la Biblia dice que Cristo, diga conmigo, Cristo dejó su trono en el cielo para dejar de ser el rey del universo y se convirtió en el intercesor más grande que tú y yo tenemos, que hasta el día de hoy, dice la Biblia, intercede por mí. Que hasta el día de hoy, si alguien ora por mí, es Cristo. No hay nadie que pueda ser más efectivo en la intercesión por mi vida que Cristo mismo. Porque Judá pasó de ser un vendedor, un traicionero, a un intercesor. Qué lindo eso. Y la figura del león, que está enlazada un poco al símbolo, denota el carácter profético de Judá dentro del propósito de Dios. Este versículo que leímos, el verso 9, tiene cuatro significados. Número 1, cachorro de leones Judá. Cuando esta profecía es dada, Jacob lo que le dice es: la tribu es joven pero llena de potencial y fuerza. Porque primero en Génesis 49 no le dice león, sino cachorro de león. Un cachorro de león es un león en potencia, en crecimiento, es joven. Y lo que le quiso decir Jacob es una tribu joven pero llena de fuerza. La segunda parte de la presa, hijo mío ha subido, se refiere a las conquistas y las victorias. La tribu de Judá y recibe esto, y todos los que provenimos. Si a mí me preguntan en cuál línea estoy yo, no hay otra línea. Tú y yo somos de Judá, no porque somos judíos ni somos semitas, sino porque somos de Cristo. Y en la tipología bíblica de la palabra, Judá es Cristo y Cristo soy yo. Diga conmigo: si Judá es Cristo, yo soy Cristo. Por lo tanto, la promesa de Judá es para los que estamos en Cristo. No es un espíritu semita en la iglesia. No es que nos vamos a volver hebreos y a adorar y a extraadorar a la nación, al Estado de Israel. Es que Judá no es Israel, Judá es Cristo. Dile que tienes al lado: Judá es Cristo.
Entonces, las victorias de sus enemigos, las victorias que Dios le va a dar a Judá, van a ser el reflejo que él va a poder descansar en paz. La tercera parte del verso: se agazapa. ¿Sabe qué es agazaparse? Recogerse, echarse, se acuesta como un león o como una leona. Y esta es una imagen profética de un león que descansa, pero en una postura de poder y control total. No está dormido ni es vulnerable. La mención del león enfatiza una ferocidad protectora sobre los que son de él. Y por eso tú y yo necesitamos entender que la promesa del cachorro de león que se agazapa es la figura de Cristo, él sentado, recogido, pero protegiendo a los que somos de él. Y por último, ¿quién se atreve a despertar a un león? Ay, yo no sé si usted lo entendió. Parece que le dije que era un gatito Garfield. ¿Quién se atreve a despertar a un león? Esta es una pregunta retórica, porque él advierte: cualquier posible enemigo que se atreva a despertar al león no solo estará expuesto a la furia del león, al rugido del león, a la fuerza del león, sino que el león no solo se agazapa para proteger, sino que se levanta y ruge para defender lo que es de él. Cuando los leones cazan, no sé si usted los ha visto en algún documental, cogen su presa, lo que cazaron, y se agazapan sobre él, se acuestan, lo hacen de ellos. Porque ¿quién es capaz de meterle la mano a un león? ¿Quién es capaz de despertar a un león? Y lo más lindo de esta historia: el cachorro de león del Génesis en Apocalipsis 5 es el león de la tribu de Judá. Diga conmigo: en Génesis era un cachorro, en Apocalipsis era el león, el rey de la tribu de Judá. Apocalipsis 5 verso 5 dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores. Dígale que tiene a su lado: no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Jesús es el cumplimiento final de la promesa de Judá. Cristo es el Rey eterno, el Silo, aquel que profetizó a Jacob sobre la vida de Judá, que dijo: un Rey eterno, un pacificador, es la persona de Cristo. La profecía de Judá, el león de Judá, no es un rey terrenal más, es el hijo de David. El cetro nunca se ha apartado de su linaje. Pero lo más hermoso de Apocalipsis 5 no es la manifestación del león, que en Génesis será cachorro, sino que cuando Juan voltea a mirar al trono, cuando le dicen: mira, no llores, ahí hay un león. Cuando él voltea a mirar en el verso 6, vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos de pie un cordero como inmolado. Porque lo más lindo de la historia del león es que para sus enemigos es león, pero para sus hijos es un cordero humilde, manso, inmolado y sacrificado. ¿Sabes? Yo quiero cerrar esta mañana con esto. Podríamos darle 4 domingos, 5 domingos hablando de Judá. Tuve que andar rápido. Se me secó la lengua y todo, porque tuve que hablar rápido para llegar a este punto. La profecía de Judá es una promesa viviente para la iglesia hoy. Tú que estás aquí sentado, que quizás no conoces mucho de la historia bíblica, no entiendes mucho del contexto, solo tienes que entender una sola cosa: que por causa de la bendición de Jacob a Judá, tú y yo hoy podemos acercarnos al Rey eterno llamado Jesucristo. Que Judá representa que en la indignidad humana de querer agradar al Señor, Dios puso a su Hijo como garantía. Así como Judá fue para Benjamín, para José, para Jacob, la garantía, en los 3
Para los tres, Judá fue lo mismo, una garantía. Alguien que asumió la culpa que otro tenía para que él ya no la tuviera más y pudiésemos avanzar en el propósito. Judá es un extendedor de puentes. Judá fue aquel que fue un enlace correcto para permitir que el propósito de Dios andara. Toda la historia de la tribu de Judá se resume en que por causa de que alguien un día tendió esos puentes, tú y yo tenemos a Cristo. Y lo más lindo de la profecía dice que de la tribu del león de Judá vendría el Salvador, el Cristo ungido. ¿Sabes algo? María por linaje era descendiente de la tribu de Judá. Pero hay una característica en la profecía que debía cumplirse para darle certeza a eso. Y es que José era el padre adoptivo. José no era el padre biológico de Jesús. Pero aún así José también es descendiente de la tribu de Judá. Cuando tú estudias la genealogía de Jesús, Jesús sí o sí es descendiente de la promesa de Judá. Y a esto quiero llegar. Tú y yo, 2025, septiembre, sentados en el auditorio de una iglesia en Cajicá, somos, diga conmigo, levante su mano, somos el resultado proféticamente de una promesa de Génesis hecha a Judá, pero que por la gracia de Cristo nos abraza a nosotros. Y por eso, por esta profecía, yo ando confiado, yo ando seguro, yo ando tranquilo, yo levanto mi cabeza, yo me puedo acercar confiado al trono de su gracia y sé que tengo un intercesor, sé que tengo alguien que lucha por mí, ora por mí, pelea por mí, Cristo Jesús. Tú estás aquí hoy sentado. En esta mañana Dios nos permitió estar congregados en este lugar por una simple razón, que para nosotros es muy simple, pero en la historia es demasiado profundo. Es que tú y yo no hicimos nada, Cristo lo hizo todo. Dile al que tienes ahí al lado, tú y yo no hicimos nada, ni meritorio, ni bueno, ni tampoco tan malo. Simplemente su gracia nos abrazó. Y cada vez que esta verdad se atraviesa en tu mente, quiero que te coloques de pie. Cada vez que esta verdad se atraviesa, esta mañana tú tienes que salir libre de cualquier complejo evangélico, de cualquier complejo de manipulación, de cualquier pensamiento que la religión ha dejado en tu vida por años y por años, de creer que tú hiciste algo muy valioso para ser lo que eres. Es más, yo llegué a la conclusión personal, quiero concluirte esto de manera personal, que en la Biblia realmente ni en la historia existen grandes hombres de Dios, porque la grandeza de un hombre tampoco fue suficiente para alcanzar la gracia de Dios, que al contrario fue la miseria de los hombres la que nos hizo capaces de recibir la gracia de Dios. Por lo tanto, en la historia ni en la humanidad va a haber alguien tan grande, tan digno como el mismo Cristo para alcanzar su gracia. Que ya dejemos el complejo de creer que es por nuestras obras. Romanos capítulo 8, cuando Pablo dice: lo que no quiero hacer, eso hago, la ley de vida. Cuando él dice: yo lucho todos los días para hacer lo bueno, y cuando quiero hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. No es una profecía, es una condición. Es nuestra condición. No hay nada, no hay esfuerzo, no hay nada que tú puedas hacer que pueda agradar a Cristo más que el mismo Cristo que intercede por nosotros. Por eso en esta mañana levanta tus manos, porque mientras estás aquí, tú tienes que entender que la puerta que se abrirá mañana o se cerrará mañana no la provocaste tú, la provocó Cristo. Que delante de ti no es que tu habilidad habla, no es que tu deseo habla, es que delante de ti hay un león rugiente, el león de la tribu de Judá,
el león que pelea batallas por mí. No es que yo quiera o no, no es que yo sea digno o no, es que su gracia me alcanzó. Puedes levantar tus manos al Rey y adorarlo un minuto y decirle: Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Puedes adorarlo y decirle: que ruja un león, que la tierra se estremezca ante la majestad. Díselo. De Jesús, que ruja un león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que esta semana se escuche el rugido del león. Que esta semana de Jesús. Gracias, Señor. Levanta tus manos ahí. Amado Dios, amado Cristo, la promesa de Judá es la promesa de Cristo, y por causa de Cristo yo soy parte de esa promesa. El león eternamente reina, y yo quiero decirle a alguien esta mañana: esta es la seguridad de todos los que amamos a Cristo, que nuestro Rey está sentado eternamente en el cetro, en el trono, y tiene en sus manos el cetro de justicia, el cetro de gobierno, que no hay nada que se haya escapado de la soberanía, del control del Señor, que no hay nada que te atormente, que no hay nada que te pueda desgastar, que no hay nada que te pueda hacer doler, porque Él está sentado en su trono de justicia, en su trono eterno donde reina, porque Él es el león de la tribu de Judá. Él en Génesis el cachorro, en Apocalipsis el león con la corona y el cetro. En el nombre de Jesús, levanta tus manos al cielo y adóralo. Cántalo. Que ruja el león, alguien lo puede profetizar. Ante la majestad Cántalo. de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Amado Dios, esta mañana bendecimos esta palabra, Señor, y reconocemos. Levanta tus manos y di conmigo: yo reconozco que es por la gracia eterna de Jesucristo, que es por la promesa de Dios a través de Jesús, que yo me puedo acercar hoy, que no fue algo meritorio, que no fue algo honorífico, que fue tu gracia vertida sobre mí, inmerecida, regalo eterno, por el cual hoy yo me puedo alegrar. Y yo sé que esta mañana vas a salir alegre, contento, recordando y entendiendo que todo lo que tú hagas no es suficiente, que Cristo es suficiente. Y por eso esta mañana, si puedes honrar